El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Ronald López, Cristian Maradiaga y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, don Carlos, un placer saludarlo un día más de labores aquí en su programa Cuarto Poder, programa para analizar la realidad del país desde un punto de vista objetivo. Y es martes 12 de mayo del año 2020, 12 de mayo donde se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, así que felicitamos a todas las enfermeras, auxiliares de enfermería, enfermeras, enfermeros a nivel nacional, máxima los que están en el campo de batalla en estos momentos enfrentando el COVID-19, que creo que son la mayoría. Están laborando, no han parado en estos 2 meses que tenemos de estar en este estado de emergencia, así que de parte nuestra, felicidades, y es una profesión que yo le tengo mucha estima porque mi madre fue enfermera por más de 20 años y reconozco el sacrificio que realizan muchas veces doblando turnos de madrugada, y a veces criticada esta profesión donde pues el sacrificio se ve en el trabajo que realizan en los distintos hospitales, centros de salud y en todo el sistema de salud de nuestro país. Felicidades por parte del equipo de Cuarto Poder. También, don Carlos, quiero mostrar mis condolencias por la muerte del subcomisionado Jaime Barahona, que lo conocimos. Él estaba asignado al sector de Islas de la Bahía. Él era el director departamental de la policía en aquel sector. Yo no sé si usted recuerda cuando hace aproximadamente un mes o quizás hace más de un mes, él cometió un error en su profesión, entró de forma escondida a esta isla de nuestro país con un grupo de 16 militares y policías, y fue noticia a nivel nacional porque la población se enardeció. No lo dejaron ingresar. Bueno, sí ingresó a las instalaciones de la policía, pero al día siguiente lo mandaron de regreso, la presión de los pobladores. Y nosotros pues aquí exigíamos, porque era lo correcto, que se tomaran cartas en el asunto sobre esta mala acción que ejecutó en aquel entonces el subcomisionado Jaime Barahona, que hace pocos días resultó contagiado positivo por COVID-19 y ya hoy se informa de su deceso. Un hombre joven, creo que no tenía ni 60 años. El subcomisionado, así que lamentamos su muerte. Y aquí ponemos el ejemplo también de que los policías, los que están en la calle, los que andan al frente de sus labores en estos momentos también de crisis, son un sector que es muy posible que se contagie. Ya se habla de varios números de policías, de militares que también andan en las calles en estos momentos, y este fue el caso del subcomisionado Jaime Barahona, que hace el 2 de mayo fue informado que estaba positivo por COVID-19. Estamos hablando de 10 días. Imagínese usted qué rápido falleció. No sabemos si hace un mes, cuando él entró a Islas de la Bahía, estaba contagiado o no, pero esos son los peligros también. Y entonces le damos la razón a la población que se enardeció en aquella ocasión por no dejarlo ingresar. Imagínese usted que él hubiera estado contagiado y que hubiera ingresado a aquel sector donde no hay ningún caso, pues hubiera sido catastrófico. Pero presumimos que hace un mes él no estaba contagiado y que se contagió aquí en Tegucigalpa. Vamos a las noticias que nos dice el diario digital El Pulso.hn, un equipo de periodistas de investigación para generar un pensamiento crítico ante la administración pública en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales del país. Son varios sectores en nuestro país que sufren por esta pandemia y que han sido olvidados, sectores que quizás no han tenido la atención debida en estos momentos de crisis. Tal es el caso de esta denuncia que surge de personas con discapacidad. Denuncian que el gobierno no ha brindado ayuda hacia este sector
y es que en calamidad se encuentran las personas con discapacidad. Denuncian que se han encontrado en abandono por parte del gobierno, que no ha cumplido con sus promesas ni con la entrega de alimentos o medicamentos durante la cuarentena. Así que lo invitamos a ampliar esta nota en la página web www.elpulso.hn o en las distintas redes sociales, en Facebook, en Twitter. Búsquenos como El Pulso, periodismo de investigación. Así que entramos en materia con el tema de esta tarde, don Carlos, pero antes le quiero invitar a que si usted sale de su casa a tomar las medidas indispensables en estos tiempos de crisis sanitaria, porte su mascarilla, lávese las manos constantemente y si anda en la calle, pues tiene que andar el alcohol en gel. Así que Sanigel, que es un producto de MC, un producto 100% hondureño, es el gel de manos aprobado por los organismos internacionales de la salud. Mata el 99% de gérmenes al instante. Contiene aloe vera que suaviza las manos, no como otro gel que le deja pegajoso las manos porque no cumple con las especificaciones. Tiene el 70% de alcohol, que es el requerimiento básico que usted debe buscar en un gel de manos. Así que le recomendamos Sanigel. Saludos a las enfermeras y enfermeros de todo el país en su día y en este momento difícil. Están soldados al frente de esta enfermedad para la sobrevivencia de los compatriotas ya contagiados y quizás aquellos que nos podamos contagiar en el futuro. Seguimos hablando de los hospitales móviles, pero ya no preguntamos cuándo vienen, sino cuándo los vamos a ver operar, prestando el servicio para lo cual fueron comprados. El presidente de la República, que ahora también es periodista presentador en medios de comunicación, en sus interesantes cadenas de todos los días, pues dio a conocer algo que se había mencionado anteriormente y que ahora ya no es así. Inicialmente se planteó que la gestión de los hospitales móviles iban a estar a cargo de la Cruz Roja Internacional, por la experiencia, si no en Honduras, pero sí de sus colegas en otros países del mundo. Luego la Cruz Roja renunció a la gestión de los hospitales porque hizo solicitud a Inves que les entregara los requisitos del equipo, la marca, qué tipo de equipo era el que iban a manejar y poder buscar la asistencia técnica internacional. Como Inves no les entregara lo solicitado de los requerimientos del equipo que iban a manejar, pues renunciaron, manifestando que como organización altruista ellos no entraban en ninguna controversia, pero que tenían la disposición que si les daban a conocer lo que habían solicitado, pues entonces ellos gestionarían los hospitales móviles. En la conferencia de prensa de la cadena del gobierno, ayer dio a conocer que los hospitales móviles los van a dirigir las Fuerzas Armadas. Yo no pongo en duda la experiencia. Más de algún general de los que cuenta las Fuerzas Armadas de Honduras haya estado en alguna guerra y visto y estudiado un equipo de esta naturaleza. Pero la pregunta es, ¿qué opina nuestro pueblo de esa decisión? Y los trabajadores de la salud que están en primera fila, médicos, enfermeras y todos los asistentes que participan en las salas donde se atiende a los pacientes de COVID-19. Esa es la situación que le consultaremos a nuestros entrevistados y en cuanto creo que el doctor Aguilar había confirmado, tengamos acceso a él, pues le consultamos, pero también les tenemos otro elemento. El Poder Legislativo aprobó un decreto para que los trabajadores de la salud
que laboran por contrato se les diese su permanencia a aquellos que tienen más de un año, cosa que fue bien visto y no sabemos si fue una actitud de gratitud del Poder Legislativo o demagogia, porque el decreto fue vetado y el Poder Ejecutivo tajante establece que es el Poder Ejecutivo el que coordina la administración pública, centralizada y descentralizada, ya sea por sí como presidente o en Consejo de Ministros. Por lo tanto, el decreto es anticonstitucional porque no está respetando la división de poderes. Bueno, estos temas polémicos, mire usted cómo se dan las contradicciones. La polémica de los hospitales móviles surge de la gran cantidad de recursos que se erogan para el gasto de ellos. 1.700 millones de lempiras para 7 hospitales móviles. Hacíamos la denuncia en esta cabina de más de 60 millones el costo para la instalación de estos hospitales, más de 10 millones el costo para la supervisión nada más de la instalación de estas carpas u hospitales móviles, a pesar de que ayer en la cadena de radio y televisión del presidente Hernández pues establecía lo bonito que iban a hacer estos hospitales, lo sofisticados, las salas de cuidados intensivos, salas de rayos X, hasta morgue iban a tener o tendrán estos hospitales que no son móviles, dicen, sino que van a estar ahí, van a durar muchos años para ser parte del sistema de salud de nuestro país. Ahora la polémica es esa. ¿Quién va a administrar estos 7 hospitales? Los militares, los que tienen 4.000 millones de lempiras para fomentar el agro, los que ya han administrado otro tipo de hospitales en nuestro país, tal es el caso del Hospital de la Bosquitia, y ahora pues como apoyo, dicen ellos que se echan esa carga. Don Tito Livio Moreno, comandante de las Fuerzas Armadas, estableció ayer que es una carga pesada para ellos, pero van a asumir con valentía y con hidalguía la responsabilidad. Así que de ese tema vamos a hablar esta tarde con el doctor Carlos Aguilar, que ya está ya lo tenemos con nosotros a través de la línea, a través de videollamada. Correcto, sí, perfecto, ahí está. El doctor Carlos Aguilar, neumólogo, ex ministro de Salud. Le damos la bienvenida a este espacio de Cuarto Poder. Doctor, gracias por atender nuestra comunicación. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a las personas en cabina, a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Un tema realmente muy importante, puesto que esto tiene connotaciones que van más allá de la decisión aparentemente tomada a la ligera de entregar el manejo de estos hospitales móviles, para los cuales, dicho sea de paso, hay toda una controversia alrededor de la idoneidad de esta decisión, pero es más profundo esta decisión, reitero, de dársele el manejo a el poder militar cuando existen por designación de la Constitución de la República una institución que ha sido creada para eso, la Secretaría de Salud. Justamente el ente rector de la salud en Honduras. Realmente estamos a la confirmación de la remilitarización de la sociedad hondureña, llegando a ámbitos tan sensibles y me parece a mí sumamente peligrosos como significa la administración de centros hospitalarios, a pesar que hace algunos años armados, fusiles de antibalas en los hospitales del país, manejando el tema de la seguridad, nos produce a nosotros realmente una alarmante preocupación. Me parece que esta es una decisión que necesita un enorme debate porque pone en jaque, por llamarlo de algún modo, la posibilidad de que sea la Secretaría de Salud quien maneje la red de estos hospitales móviles. Doctor, si me escucha, buenas tardes, Carlos Paz. La situación es que la Cruz Roja se le iba a dar la gestión de los hospitales móviles y esta renunció porque no le entregaban el set, para darle alguna denominación, del contenido
para tener conocimiento del equipo que iba a manejar y los requerimientos que ella necesitase, incluyendo la asistencia técnica a sus colegas en otros países del mundo. Ahora se lo dan a las Fuerzas Armadas, los cuestionados hospitales móviles, y se mantendrá, digo, en secretividad. Y se le consultó al colegio médico, se le consultó al colegio de enfermeras, a la asociación de enfermeras, a los sindicatos de la salud, porque son los que van a estar bajo el mando de un coronel o un general. Sí, efectivamente, lo escucho con claridad. ¿Ustedes a mí? Sí, Sí, muy bien, muy bien. muy bien. Ok. Sí, realmente la noticia, cuando escuchamos, yo me enteré hace muchos días que la Cruz Roja estaba preparándose para asumir el control de estos hospitales, decisión que también me pareció cuestionable, pero bueno, al fin y al cabo la Cruz Roja es una organización más afín en todo caso al tema de la salud. Pero esta decisión, repito, tiene una connotación que debemos de medirla en su justa dimensión. Las Fuerzas Armadas tienen sus funciones ya descritas en la Constitución y en el ámbito de la colaboración. Ahora el ingreso de este ente militar a manejar los hospitales. Miren, el manejo de los hospitales es algo muy complejo, es algo que requiere una preparación académica específica, es todo una rama de la especialización en la medicina que además lleva otro tipo de habilidades, no necesariamente las que se adquieren en la formación militar. Se necesita un amplio conocimiento, obviamente no solo de temas de salud, sino de administración hospitalaria, y desde luego se tiene que tener un enorme sentido o mejor dicho, de comprensión de lo que estamos viviendo. O sea, esta es una epidemia sanitaria, no estamos en una guerra con otro país o algo similar que amerite ese enfoque que desafortunadamente se le quiere dar. Yo realmente me siento muy preocupado dentro del médico y dentro de los demás actores del sector salud. Hay una gran cantidad de personas con enorme capacidad que perfectamente pueden hacerse cargo del manejo de estos hospitales, aun y cuando hayan sido cuestionados, aun y cuando el velo de la corrupción esté sobre ellos. Tenemos que afrontarlo, y si llegan al país, bueno, vamos a tener que utilizarlos. Ojalá no llegáramos a utilizarlos, porque esto significaría que con la estructura hospitalaria que tenemos bastará. Si se llegan a utilizar, bueno, desconocemos en este momento cuál será el rol que estos hospitales van a jugar. Antes de esto se había propuesto que en términos de inversión y de ahorro de recursos hubiese sido de mayor rentabilidad la rehabilitación e incluso la construcción de unidades dentro de los hospitales con la posibilidad de que quedasen ya de manera permanente. Esto le hubiera permitido al sistema público tener una rehabilitación sumamente rápida, probablemente dirigida y acondicionada de acuerdo a las necesidades específicas de esta pandemia, pero que una vez superada la etapa crítica, eran instalaciones que iban a quedar para uso de los hospitales y lógicamente en beneficio del pueblo hondureño. Sí, también nos acompaña la doctora Edinora Brooks de Cherefan, diputada del Congreso Nacional por el Partido Liberal en el departamento de Francisco Morazán. Para tratar este tema tan importante también nos acompaña. Doctora, bienvenida a Cuarto Poder. Es secretaria de la Comisión de Salud del Congreso, la doctora también. Correcto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Cuarto Poder. Sé que está allí Carlos Paz y pues... Ramón Ochoa. Le agradecería que me diera el nombre de la otra persona que está para saludarle también. Ramón Ochoa. Ramón Ochoa, y nos acompaña el doctor Carlos Aguilar también. Magnífico, Ramón Ochoa, doctor Aguilar, aquí estamos para ver cómo podemos ayudar
analizando la situación actual del país y dando luces para ver cómo podemos contribuir para la solución. Y empezamos hablando, doctora, sobre la militarización que ya conocemos en nuestro país. Los militares son expertos en todo tipo de temas, según el gobernante. Ayer en cadena nacional se les brinda la administración de estos hospitales móviles. Hay personas preparadas en nuestro país con maestrías en administración hospitalaria que no han sido tomados en cuenta. La ministra de Salud, tal es el caso, no es una persona experta en temas de salud. Y hoy, en momentos de crisis, nos damos cuenta que quizás el gobierno no ha estado preparado para afrontar este tipo de crisis. ¿Hacia dónde vamos entonces con estos hospitales móviles administrados por militares? Bueno, vea, hay que ir a la situación del país en que estamos. Hay que empezar por decir que somos un país altamente pobre, súper pobre o empobrecido. A algunos no les gusta que se diga pobre, pero empobrecido, pobre, la verdad es que al final da igual, por un lado. Por otro lado, estamos en un país sumamente polarizado, estamos en una polarización impresionante y por supuesto que el gobierno no está exento de algunos vicios, vicios de polarización tampoco, porque así como hay una gran parte del país que desconfía completamente del gobierno, de los gobernantes, también el mismo gobierno desconfía completamente de la oposición. Entonces, estamos en una situación casi como de indefensión, que está el pueblo en general. Porque, pues, ¿y ahora quién podrá defendernos? Además de eso, es una casualidad, no es en absoluto casual que estemos en la cola del concierto de los países en el mundo y hablando específicamente también de Latinoamérica. No es una casualidad, es una consecución de malas decisiones y una mala decisión sobre otra, una mala decisión sobre otra. Personalmente creo que al país debe permitírsele, o a las personas más bien en el país deben permitírsele cometer errores y aprender de esos errores. Pero cada gobernante que llega gobernantes que llegan pretenden que creen saber lo mejor para el país y ellos lo imponen y todos los demás entonces solo seguimos, pero no nos dejan aprender. No, que los hondureños no estamos listos para tal cosa. ¿Cómo vamos a estar listos si no nos dejan? Es como un padre de familia. Tenemos que dejar que nuestros hijos se quemen, que cometan errores, que se golpeen, ¿sí? Que puedan tropezar, porque si no, entonces estamos criando hijos completamente débiles. Y es parte de todo el análisis que podemos decir aquí en Honduras, que está ocurriendo aquí en Honduras. No nos han dejado a los ciudadanos cometer nuestros propios errores para que podamos adquirir experiencia de ellos. Doctora, disculpe, pero tropezarnos, golpearnos en la atención a la salud de las personas que están padeciéndola por el contagio sale caro, son vidas las que están en riesgo, no son tropezones que me los podré, calentar, pero será un tema futuro. El doctor Carlos Aguilar nos manifestó que tenía otra ocupación. A los dos les hago la consulta. Al doctor, ¿cómo está la situación de personal? Él trabaja en un hospital COVID como es el Tórax, y el decreto que aprobó el Congreso de la República para que se les diera permanencia a los trabajadores de la salud que laboran por contrato fue vetado por el presidente porque es anticonstitucional. Manifiesta que la coordinación de la administración pública centralizada y descentralizada corresponde al Poder Ejecutivo en sí o al Consejo de Ministros. Entonces pensamos, ¿se tuvo la buena voluntad en el Congreso o demagogia? Si sabían que lo iba a vetar el presidente y que eso lo va a hacer la Secretaría de Trabajo y Servicio Civil. Le escucho, doctor, ¿cómo está la situación de personal? Yo percibo que
que la opinión de mi colega, la doctora Dinora Brooks, a quien saludo con todo respeto y cariño a la distancia. Doctora, reciba mis saludos. Gracias, doctor. Sí, no logré entenderle nada el hilo de su razonamiento, en el sentido de que tenemos que equivocarnos, y luego habló de los hijos. Estoy muy interesado en escuchar la opinión de la doctora Brooks, porque aparte de ser una diputada con iniciativa de ley, es médico y conoce a profundidad el sistema público de salud. En realidad, ese decreto, quiero decirle que personalmente tuve acceso inicialmente a un borrador con alguna facilidad, sin ser experto en derecho. Pude percibir algunas incongruencias. A partir de eso, compartí ese documento con un experto en derecho laboral, y voy a decir su nombre porque estoy autorizado para decirlo, el doctor Olvin Rodríguez, a quien de manera voluntaria pues accedió a realizar un análisis del mismo, encontrando una serie de propuestas o postulados más bien erróneos que violentaban no solo la Constitución, sino convenios internacionales en el contexto de la Organización Internacional del Trabajo. Y el doctor Rodríguez enviársela a varios diputados, prácticamente todas las bancadas, con el objetivo de que se corrigieran y que se pudiera dar no solo la corrección desde el punto de vista jurídico, sino también era un decreto que discriminaba a muchísimos trabajadores del sector salud que tienen muchos años de trabajar bajo la modalidad de contrato. Este documento fue ignorado por prácticamente la totalidad de las personas a las que se les envió, y estas son las consecuencias. Creo que la intención del decreto es loable, pero tenía que haberse trabajado de una manera más integral, porque dejaba por fuera a una serie de sectores, y esto provocó indudablemente que fuera vetado por el presidente. Más bien, la pregunta mía es: ¿qué van a hacer los diputados en el Congreso Nacional? Si van a agachar nuevamente la cabeza y van a hacer lo que les ordena el Poder Ejecutivo, o si por fin tendrán independencia y podrán asumir una posición digna, y van a intentar, por supuesto, darle curso a esta iniciativa de ley, a este proyecto, para que ese personal del sector salud, que tiene años de estar en contrato y que ahora también exponiendo su vida en la lucha contra esta epidemia, creo que se merecen eso y mucho más. Muchas gracias. Doctora Brut, y ya tenemos también a don Miguel Mejía, que es presidente del Sindicato de la Salud. Le agradecemos mucho al doctor Carlos Aguilar, sabemos que tiene otra ocupación, por haber cedido el espacio para estar en Cuarto Poder. Doctora Brut, y tenemos también en línea a don Miguel Mejía, que es presidente del Citlamedis. Bueno, no sé a quién le dio la palabra. No, a usted, doctora, con respecto al decreto Muchísimas legislativo. Gracias. Voy a terminar el hilo de mi pensamiento que tenía al inicio. No había concluido, disculpe. Sí, está bien. Vea, el asunto es que no es la primera vez que se dan pandemias en el mundo. No es la primera vez que se dan pandemias en la Tierra. Los demás países han aprendido de las pandemias. Bueno, nos tocó vivir a nosotros, y tenemos que aprender. Aparte de eso, también las guerras. Han habido muchas guerras, y específicamente en los países europeos que han sufrido pandemias y que han sufrido guerras, ellos han aprendido disciplina, ellos han aprendido muchas cosas, de tropezarse y de vivir situaciones en los que han tenido que tomar decisiones para luego poder reiniciar en un nuevo camino. Cuando yo me refería a los padres, doctor Aguilar, a los padres y a que tenemos que aprender de los errores, no me refería a la situación actual, sino que estaba yo trayendo, haciendo una línea en la historia para después llegar ahora.
¿Qué pasa entonces si nos enfocamos a la situación actual que estamos viviendo en el país? Sencillamente que aquí en el país nadie ya confía en nadie. Ya nadie confía en nadie. Podríamos pasar muchísimo tiempo hablando de cuáles son las causas de eso, pero ni la oposición cree en el oficialismo, ni el oficialismo cree en la oposición. Los trabajadores ya no creen en los empresarios tampoco creen en los trabajadores. Siempre estamos pensando que hay algo detrás de todo lo que se está diciendo. Y entonces aquí es cuando vengo a caer en lo del proyecto de ley que presentó el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, para poderle dar permanencia a los empleados de salud que fueron contratados para trabajar de frente con el virus, el SARS-CoV-2. ¿Qué pasó allí? Podemos irnos por el lado de dos escenarios. Uno, pongamos que aquí todo fuera confianza, que todo fuera miel sobre ovejas, que cuando se dice algo, creemos en ello porque tenemos confianza, como debe existir confianza en todas las relaciones. En una relación tan compleja como la relación del matrimonio tiene que haber confianza. En una relación fraternal tiene que haber confianza. Por tanto, también tiene que haber confianza en una relación entre gobernantes y gobernados. Entonces diríamos, ok, está muy bien, si confiáramos, está muy bien, seguramente lo que dice el presidente del Ejecutivo está bien para nosotros y vamos a ver cómo arregla con el presidente del Legislativo, porque en lo que están pensando es el bienestar de todos. Sí, sin embargo, esa no es la situación. Esa no es la situación. La situación que estamos viviendo es que ahora podrían haber muchos escenarios. Número uno, ¿será que, porque habría que pensarlo también, ¿por qué se está queriendo llevar la luz del cañón sobre el representante del Ejecutivo en este momento? ¿Será que el Ejecutivo tiene planes para el futuro? Todo político procura que lo que hace tenga un resultado político y un beneficio político, pero primero el beneficio del país. ¿Pero por qué se está llevando las luces hacia él? Les dejo esa pregunta en el tintero. Número dos, ¿será que están en pugna el presidente del Ejecutivo con el presidente del Legislativo? Esa podría ser otra posibilidad, porque como les recuerdo, estamos desconfiando de todo lo que se mueve. También estamos pensando en que será que no existe el presupuesto y que uno solo quiso ser demagógico y el otro está siendo realista. Tampoco sabemos. Entonces, mientras tengamos esta desconfianza, van a haber miles de posibilidades. Sí, le damos la bienvenida a don Miguel Mejía, presidente del Citramedis. Con respecto a este tema, don Miguel, el veto presidencial para este decreto que busca la permanencia de acuerdos en los empleados de la salud. Mire, son varios argumentos que surgen por parte del presidente. Uno es que se va a presentar otro proyecto y que se va a fortalecer más los beneficios a empleados de este sector. También dice don Juan Orlando Hernández que existe el riesgo de que vayan a la Corte y lo declaren inconstitucional y eso mataría la buena intención. ¿Cuál es su percepción sobre este tema? Bienvenido a Cuarto Poder. Buenas tardes a todos los panelistas del programa Cuarto Poder que transmite día a día por Radio Globo. Buenas tardes también a todos sus radioescuchas a nivel nacional e internacional. Bueno, nosotros hemos recibido en alguna manera como un balde de agua frío esta noticia que nos han dado este día de este veto presidencial a un decreto legislativo que si bien es cierto, nosotros considerábamos que en algunas partes del decreto contravenía algunas disposiciones legales, algunas disposiciones constitucionales, contravenía la ley de servicio civil y contravenía en alguna medida los estatutos profesionales, pero que creíamos que esto era subsanado en un articulado de la misma ley que mandaba a conformar una comisión tripartita conformada por el Poder Legislativo, por la Secretaría de Salud y por la Secretaría de Finanzas.
y que en esa comisión tripartita que estaba obligada a reglamentar este decreto se podían subsanar tales inconsistencias. Por lo menos esa era la esperanza que nosotros abrigábamos y creíamos que era el espacio pertinente para corregir ciertas situaciones que a nuestra manera de entender no estaban congruentes con las leyes que anteriormente les mencioné. Pero ahora de tajo pues se viene un veto presidencial que deja sin ninguna prerrogativa pues a los trabajadores, que hay unos que, déjeme decirle, que tienen hasta 17 años de estar bajo la modalidad de contrato, esperando pues una permanencia, están en una precariedad laboral, y creíamos que esta era la instancia o era el momento oportuno para poderles dar una plaza bajo permanencia. Pero esta posibilidad pues de un momento a otro se está esfumando. Esperamos que esta no sea una pugna que haya entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, y que por una pugna de carácter político se vayan a llevar de encuentro a miles y miles de trabajadores que están laborando en la Secretaría de Salud bajo condiciones de precariedad laboral, y que esta podría ser una oportunidad para haber subsanado esa situación. Y por otro lado, pues manifestarle que nosotros estábamos elaborando ya una propuesta para la comisión tripartita que iba a trabajar en la elaboración de la reglamentación de esta ley, para ver si en esa instancia pues nuestras observaciones y recomendaciones eran tomadas en cuenta. Pero con esta situación que ahora se da con el veto presidencial, y que se argumenta que es para hacerlo más amplio, para hacerlo más participativo, que esperamos que así sea, ojalá así fuera, pues no se vaya a dejar a miles y miles de trabajadores que están esperando justicia en el ámbito laboral, porque tenemos trabajadores que desde hace, como les manifesté anteriormente, desde hace 17 años están esperando pues una oportunidad, y que no tienen pues ninguna expectativa de vida, no tienen ninguna expectativa hacia su vejez, más que estar renovando contratos periódicamente, y que esto los tiene pues en incertidumbre, no les da certidumbre después de un futuro laboral halagüeño para ellos. Don Miguel, buenas tardes. Y otro elemento más que fue el tema de la pregunta con la que ingresamos, y es que el personal que se conoce que está en primera fila son los doctores y las enfermeras, pero la dirección, la administración de los hospitales móviles va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo definir el personal que va a estar en primera línea bajo el mando de un general o de un coronel? Bueno, esas eran algunas de las preguntas que nosotros nos planteábamos con el decreto que había emitido el Poder Legislativo. ¿Quiénes califican para ser personal en primera línea? Ser los médicos y las enfermeras. Eso. Pero también recuérdese que alrededor del médico y de enfermera también laboran otro personal que también está sometido yo considero que incluso hasta mayores riesgos, porque el médico, por su formación académica, tiene pues técnicas como manejar situaciones contaminantes, cómo trabajar en espacios contaminados, cómo trabajar con prendas que están contaminadas, etcétera. Mientras que hay personal como el de limpieza, como el personal que trabaja en ropería, que muchas veces se pone a trabajar en estos sectores sin ninguna capacitación. Solo les dicen, usted va a limpiar ahí, entre, pero no se le da ninguna capacitación. Y este personal, a mi criterio, es el personal que está en mayor exposición, porque no tiene ni la más elemental conocimiento de cómo defenderse en una situación tan adversa como la que estamos planteando. Entonces,
Entonces consideramos que también hay personal técnico. Por ejemplo, la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras aglutina a personal técnico de laboratorio, técnico en anestesia, técnicos en rayos X y en las diferentes especialidades que están también a nuestro criterio, son criterios tripartita, que para tal fin estaba siendo nombrada, pero con el veto presidencial, toda esta situación pues se desvanece de un momento a otro. Estoy viendo al doctor Aguilar, que nos había dicho que se nos iba a retirar, pero lo veo ahí. ¿Ha escuchado, doctor Aguilar? Y el tiempo ya se nos fue, vuela el tiempo. Para otra ronda, doctor Aguilar, le escuchamos lo que ha manifestado don Miguel Mejía, que no solo los médicos están en primera fila, sino que también hay otro personal auxiliar que solo le ordenan y tiene que ingresar a las salas donde se atienden las personas enfermas de COVID. Le escuchamos. Creo que ya no está el doctor Aguilar. Pues lo veía ahí. Creo que no está. Bueno, le trasladamos la pregunta a la doctora Brooks. Sí. Y aquí le agrego, doctora, mire, informábamos al inicio del programa de la muerte de un policía joven, un oficial de policía. Los policías y las personas que andan trabajando en estos momentos, personal de Copeco está expuesto, pero más aquellos que están dentro de los hospitales. Ya lo mencionó también don Miguel, una gran cantidad de personal, entre técnicos, aseadoras, personal de seguridad y máxime doctores y enfermeras. Sabemos que en el mundo están muriendo muchos doctores y enfermeras, pero así como está el sistema deplorable de salud de nuestro país con una alta tasa de mortalidad, ¿será que vamos a seguir perdiendo mayor personal en estos momentos de crisis en nuestro país, cuando hay quejas también de los médicos internos de que no se les provee de los elementos básicos para las medidas de bioseguridad dentro de estos centros asistenciales de la salud en nuestro país? Sí, de hecho, por cierto, felicitaciones al gremio de enfermería por estar celebrando hoy su día. Y pues este COVID ha venido a ponerlos a darles visibilidad, pero la verdad es que el gremio de enfermería siempre ha sido un gremio muy entregado y muy sacrificado, mano derecha definitivamente de los médicos, y son quienes están siempre 24 horas al pie de los pacientes o junto a la cama de los pacientes. Bueno, de hecho, dado que nuestro sistema de salud ha sido siempre muy débil, un sistema de salud endeble, un sistema de salud con muchísimas falencias, pues esta epidemia ha venido nada más a poner en evidencia y agudizar todos esos problemas. Si bien es cierto que se necesita muchísimo dinero para ayudar a resolver algunos de los problemas, sobre todo de la pandemia, ya lo decía el doctor Aguilar inicialmente, que no solo es con dinero, se necesita personal formado, que no se forman tampoco de un día a otro, así como se logra un préstamo en la parte económica. ¿Sí? Se necesita mucho personal, se necesita mucha educación, se necesita mucha formación, se necesita disciplina, se necesita cultura, cosa que no estamos teniendo. Yo espero que la nueva normalidad en Honduras después de esta pandemia sea que empecemos a apostarle mucho más a la salud, mucho más a la educación. Tenemos que apostarle un 1000% a salud y educación, porque si se nos siguen viniendo más situaciones de este tipo, estamos expuestos a desaparecer. Ya hubo un señor de allá de Medio Oriente que dijo que los hondureños estamos expuestos a desaparecer desde el punto de vista tecnológico. Pues ahora estamos hablando desde el punto de vista de la salud. Y para las personas que digan, que se atrevan a decir eso, no están muy lejos de la realidad si continuamos en esta misma línea. En lo que se refiere a que el ejército o las Fuerzas Armadas van a manejar la parte hospitalaria de la situación actual de esta crisis, en primer lugar, déjeme decirle que no va a haber nadie que lo pueda manejar y que pueda salir realmente en caballo blanco de esto, porque está fundado sobre la arena. No tenemos fundamentos para manejar una situación de estas. Número dos, el ejército, las Fuerzas Armadas
muy probablemente no sean la mejor, no muy probablemente, no son la mejor opción para manejar esta crisis. Existen muchos intelectuales en Honduras, muchas personas con mucha formación que podrían hacerlo, pero una de las cosas que tenemos que enmendar en Honduras es que tenemos que aprender a trabajar todos juntos con una sola visión, ¿no? Que es sacar a nuestro país adelante. Entonces, en cuanto a la contaminación de el personal de salud, y ya lo decía don Miguel, que también el personal que trabaja en lavandería, el personal de aseo se ha visibilizado un poco, pero el personal de lavandería, el personal de mantenimiento, que también está en contacto mucho con, tal vez no directamente con el paciente, pero sí con los equipos, están muy expuestos también. Y esta exposición ha sido histórica. No es ahora que están expuestos. El problema es que ahora está un virus nuevo para el que no hay tratamiento ni vacuna. Entonces, por eso es que ahora se está visibilizando más. Pero lo cierto es que en los hospitales, bueno, yo en el tiempo en que yo hice mi práctica, ya por los 90s, cuando yo estudiaba medicina, hice toda mi práctica entre Hospital Escuela, San Felipe, Santa Rosita, el Mario Mendoza, el tórax. Ya existían limitantes, pero no como están ahora. Yo tengo personas muy cercanas en los hospitales, y estoy hablando fuera de la crisis, que realmente es lamentable, es deplorable, y lo que está ocurriendo en los hospitales, y el COVID-19 ha venido nada más a ponerlos en evidencia. Doctora, si me escucha, don Miguel, así el razonamiento que se habla del médico y de la enfermera, pero no de este otro profesional, desde su espacio de poder, también como médico, que tienen mayor incidencia en los tomadores de decisiones. ¿Qué se puede hacer? Eso fue lo que yo le entendí a don Miguel, que este otro personal que ingresa a la sala COVID también está expuesto, pero solo hablamos de primera línea, el médico y la enfermera. Bueno, lo cierto es que en el proyecto de ley que presentó el doctor Mauricio Oliva están incluidos personal de aseo, odontólogos, farmacéuticos. Está incluida una gran gama, y si si hubiera hecho falta algún grupo, pues para eso están las instituciones hoy representadas por don Miguel, para que pudieran también, si él ya mencionaba que ya tenían algunas observaciones al respecto, incluso del Colegio Médico. Yo he estado en algunas pláticas y también con los técnicos en rayos X, que se va a necesitar una veeduría, siempre con la finalidad de dar confianza, ¿no? De asegurarnos de que los procesos que fueran transparentes. O sea, sí, están incluidos todos. Ahora el problema es que aparentemente todos están incluidos. Yo como persona me rehúso a perder la confianza, por más que como que las autoridades estuvieran haciendo esfuerzos porque uno pierda la confianza, pero bueno, yo me rehúso a perder la confianza, y esperemos a ver qué hace el presidente del Ejecutivo, a ver qué presenta, estemos pendientes, porque lo otro es que cuando ya caemos en un estado de indefensión, lo que queda es desde las bases, desde el pueblo se exija, que desde el pueblo se exija. No podemos por ahora, al menos hay que darle un espacio de tiempo al Ejecutivo para que presente qué es lo que quiere y cómo lo va a aplicar, pero si eso no sucede, el pueblo es lo único que nos queda, que el pueblo empiece a manifestarse y a exigir en forma permanente. Doctora, disculpe, por razones de tiempo le vamos a dar espacio a don Miguel ya para despedirse, y cerramos con usted. Don Miguel, le escuchamos.
Sí, yo solo quería también antes de despedirme que usted me diera el espacio, aprovechar su digno espacio para mandarle un saludo de felicitación a todas las enfermeras en su día. Es un personal que está en primera línea, que trabaja las 24 horas, los 365 días del año y que por lo tanto pues merece el reconocimiento del pueblo hondureño y de toda la hondureñidad. En relación a lo que yo planteaba de los médicos y las enfermeras, no quiero tampoco que se vaya a malinterpretar que es que esté en contra de estos dos gremios. Al contrario, yo digo que ese tema no se discute, ellos van en primera línea. Lo que habría que definir son los otros sectores, que no tenemos claridad en cuanto a eso, hablando desde el punto de vista técnico. Y en cuanto a la militarización del sistema de salud, yo categóricamente lo digo con toda la vehemencia. Lo voy a interrumpir. Eso no debe de ser, eso no debe de ser en una sociedad que es democrática, que se precia de ser democrática. Yo creo que en este momento más bien es al contrario, hay que llamar a todas las fuerzas de la ciencia, a todos los sectores de los médicos, de las personas que más sabiduría tienen en este país, para que aborden esta pandemia que está azotando el mundo entero, y no podemos darnos el lujo de entregarle la salud del pueblo hondureño a manos inexpertas. Yo creo que esa sería una enorme irresponsabilidad del Poder Ejecutivo, y más bien eso es lo que ayuda a crear más incertidumbre, a crear más incredibilidad hacia el Poder Ejecutivo por parte del pueblo hondureño. Yo creo que no es lo correcto, no es lo oportuno, no es lo sensato hacerlo, y más bien hay que darle al pueblo hondureño certidumbre, hay que darle credibilidad, hay que darle confianza. Don Miguel, lo invitamos, le vamos a cortar por cuestiones de tiempo, lo invitamos a seguir con nosotros a través de CHTV a las 6 de la tarde en televisión. Doctora, para despedirnos, le consulto de manera breve, tenemos menos de un minuto. La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico, exige que ya no se traigan más brigadas de médicos extranjeros a nuestro país. Mientras tanto, hoy sí se nos cortó, ¿verdad, Cristian? Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, doctora Brooks. Gracias, don Miguel Mejía, presidente del Citramedis, por atender nuestra comunicación esta tarde. Le recuerdo que Sanigel es un producto de MC, es el primer sanitizante de manos en nuestro país, después de varios años de obtener su registro sanitario, fabricado con los mejores estándares de calidad. Sanigel, le recuerdo que contiene como principio activo el alcohol etílico 70 grados y cumple con todas las especificaciones de un sanitizante. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Contiene aloe vera, sábila y glicerina que suaviza sus manos. Lo puede encontrar en las diferentes pulperías, mercaditos y supermercados de su preferencia. Ya no hay tiempo para más, solo para despedirnos. Don Carlos, nos vemos a las 6 a través de CHTV, Canal Hondureño de Televisión. Le agradecemos a nuestros entrevistados de hoy, doctor Juan Carlos Aguilar, doctora y diputada Edinora Bruce de Cherefán, y don Miguel Mejía, presidente del sindicato Citramedis. Buenas tardes. El programa que usted acaba de escuchar es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene responsabilidad por las opiniones aquí vertidas.